¿Qué tal, estimados amigos? Gracias, muchas gracias por acompañarme en este podcast, el izquierdo, el otro lado del derecho, donde vamos a platicar, donde platicamos del derecho sin tanta bronca. Y el día de hoy vamos a estar platicando de este tema que me parece interesante, no por el tema en sí, ¿no? Dos sujetos que se agarran a madrazos, no es eso propiamente dicho, sino la consecuencia, ¿no? La situación de que a este sujeto llegan, lo detienen, a él, a su esposa, a su hijo, es puesto a disposición de un juzgado y posteriormente él obtiene su libertad, y entonces los medios de comunicación están haciendo el comentario constante acerca de este sujeto que se le conoce como Lord Padel, este señor, Alejandro Germán, Lord Padel, que vimos, pues el video se hizo viral, donde pues este sujeto se encuentra, bueno, se dan de golpes, se supone, se agarran a madrazos con otra persona víctima del delito, donde vemos un video donde está, bueno, por lo menos el video más viral, donde pues está él sobre la víctima. Hay otros sujetos ahí del sexo masculino alrededor, una mujer, una dama, que pues se escucha una voz que dice, ¿no? Que se detenga, como que se detengan. Llega ahí, hay un personaje que supongo yo es el guarura, ¿no? El de seguridad de este sujeto, que supongo yo que evidentemente, no supongo, es el que está arriba de la víctima, sobre la víctima, y le da una patada, ¿no? Eso se hizo muy viral. Y desde ahí surge la circunstancia por la cual yo quiero comentar el hecho de que me parece que hay un gran riesgo con estas fiscalías, y este riesgo es que la fiscalía o las fiscalías actúen en base a lo que sucede en redes sociales, y es la verdad una chingadera. No debe ser así, no deben actuar las fiscalías de esta forma, y lo digo porque en lo personal considero que pues, este delito, que efectivamente hay un delito que se llama, que considero yo el delito de lesiones, que en realidad quiero aclararlo, yo me conozco al señor Germán, Alejandro Germán, no lo conozco, no sé quién sea, no estoy haciendo esto en favor de él, sino que pues me parece que esta prepotencia en primer lugar con la que actúan las personas que tienen la lana, ¿no? O sea, que andan con guaruras y que por eso agarran a madrazos a cualquiera que está enfrente, como en este caso, pues sí tiene que tener un escarmiento, ¿no? Porque pues la lana no es todo, bueno, por lo menos en este tipo de circunstancias, como el hecho de que porque tenga lana, tenga guaruras, va a poder agarrar chingadazos al que quiera. La verdad que no, tampoco se sabe el contexto general, solamente el video, ¿no? Que fue muy viralizado, y que de ahí se retoma pues toda la circunstancia que sucede, que sea castigado, que sea procesado, pero la verdad es que de eso a brincar en que cuando existan lesiones ya va a desaparecer, ¿no? Para las fiscalías, para la ciudadanía como tal, el delito de lesiones, y siempre se va a configurar un delito de homicidio en grado de tentativa, ya es mucho, ¿no? Es un exceso. Tenemos que entender que existe el delito de lesiones, también existe este otro delito de homicidio en grado de tentativa, pero tiene sus reglas en particular que por lo menos en lo que vemos del video no se advierte. Hay comunicadores, hay youtubers que yo he visto que dicen
que este señor Pavel debe ir no solamente a prisión, dice muerte a estas personas, ¿no? La verdad es que me parece que esos comentarios lo hacen desde el más profundo desconocimiento. El problema, ¿no?, es que ese desconocimiento que ellos tienen no se lo guardan, no ese es el problema, sino que lo lanzan a los medios de comunicación, lo lanzan a la sociedad, y la sociedad se crea una imagen errónea. ¿Por qué? Pues cómo es posible que en este tipo de circunstancias estemos pensando en que el castigo tenga que ser la prisión, el castigo tenga que ser la muerte, como escuchaba yo algunos comentarios de algunos youtubers, de algunos comentaristas, donde dicen, no, prisión, cárcel, muerte, dicen estos, ¿no? Muerte a estas personas y la chingadera. La verdad es que tenemos que entender que no en todos los casos, cuando existan lesiones, golpes, se va a configurar esta situación, ¿no? No en todos los casos, cuando se cometa, alguien golpea a otra persona, no significa que siempre va a existir el homicidio en grado de tentativa. Yo escuchaba a este comunicador que decía, es que le dijo, te voy a matar. Y sí, efectivamente, en el video sí se advierte eso, que le dice que lo va a matar. Pero tenemos que entender como este elemento único para la finalidad de que se configure el delito de homicidio en grado de tentativa. No, claro que no. Tienen que existir algunos otros elementos que se tienen que configurar y que exige la ley. Así que eso es lo que quiero que comentemos el día de hoy. Y es que fíjense que este empresario Alejandro Germán, apodado ahora Lord Pavel, fue relacionado mediáticamente con Golden Point. La víctima es un instructor identificado como Israel N, y por lo cual, tras esta circunstancia que se hizo muy viral, ¿no?, en redes sociales, la Fiscalía Estatal solicitó acciones que desembocaron en la detención de Alejandro N, que fue detenido en el aeropuerto de Cancún junto con su esposa Carla Alejandra N, y también su hijo Germán N. Inclusive decía este comunicador que yo leía, es que su hijo lloró en la audiencia, y ahí sí, ¿no? Te chingas, cabrón. O sea, me parece un exceso. Yo, bueno, en el video no veo que el chamaco, no sé qué edad tendrá, no tiene ningún chingadazo. A lo mejor sí lo haya hecho antes, ¿no? Y haya testigos y la propia víctima lo diga, que le haya tirado uno que otro madrazo y le haya puesto unos chingadazos a la víctima. De eso a homicidio en grado de tentativa me parece que hay un chingo de distancia que hay que comentar, ¿no? Tras el ingreso del penal de Barrientos en el Estado de México, la cobertura mediática del caso se hizo pues también muy viral. Ahora, se dice que este señor Alejandro obtuvo su libertad ya que había un amparo de por medio, y que también esa era una gran culerada porque pues no amparó a su hijo y a su esposa. Pero digo, me parece que la consecuencia lógica es que si yo estoy con mi familia y yo me agarro a chingadazos, a madrazos con un cabrón y le pongo en su madre, pues significaría que pues el que está peleándose soy yo, aunque mi mujer esté ahí. Y si yo tuviera, pues por ahí el señor, o sea, si trae chingo de guaruras, se supone que tiene el varo, tiene la lana. Lo de menos sería que tú no hubieras tenido la posibilidad para poder amparar a su hijo y a su mujer. Solamente que a mí la lógica me determinaría, ¿no? O sea, vienen conmigo aquí a la oficina
y me dicen, oye, pasó esto, licenciado, bueno, ¿quién madrió a quién? No, pues yo le puse un madrazo. Ah, pues vamos a ampararlo usted, señor, ¿no? Usted, señor, no participó, no, yo no, y su hijo tampoco. Pues entonces su hijo y su mujer no lo vamos a amparar porque se supone que ellos no participaron en la madriza. Digo, esa sería la principal, la primera visión, ¿no? No el hecho de decir, porque yo fíjense, lo que yo creo, no digo, sin saber mucho acerca de lo que sucedió con el amparo, lo que sí advierto que la información fue muy rápida, o sea, lo detuvieron hoy, lo pusieron a disposición, y de forma, pues muy pronta salió, ¿no? Salió muy pronto. Entonces, a mí lo que me hace suponer que esto implica que desde antes ya tenía el amparo. Ya estaba amparado desde antes, probablemente en contra de la orden de aprehensión. Y que por eso cuando llegó con el juez, los abogados tuvieron que haber dicho, señor juez, el señor está amparado. Promovió un amparo, se le concedió el amparo, no hay una orden de aprehensión, la cual se suspende por el amparo, pero sin embargo aún así lo detuvieron y lo trajeron, así que el juez tuvo que haber dicho, pues sí está amparado, entonces usted obtiene su libertad. Lo que me parece una mamada es que el juez haya vinculado a las otras personas, digo, a lo mejor hayan participado y le hayan puesto unos madrazos la señora y el hijo, pero como homicidio en grado de tentativa, fíjense que sí dista mucho. Y es que vamos a comentar qué cosa es la tentativa. Según el código, el Código Penal del Estado de México nos dice que es punible la tentativa, o sea, esta se va a castigar del delito, y lo que es cuando la intención se exterioriza, la intención de cometer el delito, ejecutando la actividad que deberá consumar el delito. O sea, se tiene que realizar actos tendientes a la consumación del delito. En el caso del homicidio, la consumación es la muerte de la víctima, ¿no? O sea, esa sería la consumación. U omitiendo los que deberían evitarlo. O sea, si es un delito de omisión, entonces hay una omisión, ¿no? Dejo de hacerlo y configura el delito. Entonces, si yo, en este caso, estamos hablando de un delito de acción, la persona realizó un movimiento corporal tendiente a, supuestamente, privar de la vida. ¿Sí? Si por causas ajenas a la voluntad de la gente, no hay consumación, pero sí pone en peligro el bien jurídico tutelado. O sea, en este caso, significa que el señor Padel, el Lord Padel, el señor Padel, no llegó a la consumación de la conducta delictiva, no lo privó, no lo desvivió, porque hubo un tercero, una causa ajena a su voluntad, que evitó que lo privara de la vida. Podríamos decir, bueno, no lo desvivió, no lo privó de la vida porque intervino la esposa, se vio que estaba siendo grabado, ¿no? Pero se tiene que acreditar el primer acto de ejecución. La ejecución del delito es privarlo de la vida. ¿Cuál es el primer acto? ¿Cuál es lo que forzosamente conlleva a la configuración de esta circunstancia de privarlo de la vida? Decirle, te voy a matar, si reúne un elemento que es la voluntad, ¿sí? Pero yo puedo decir, yo recuerdo en una ocasión, de chamacos estábamos con mi hermano y nos pusimos unos guantes y nos tiramos unos chingadazos y él se enojó
y me decía, te voy a matar. ¿Eso significa que por esa simple expresión se configura una conducta delictiva? No, claro que no. Si no se hace el primer acto de ejecución. Digo, aquí ya le puso sus madrazos, me pueden decir algunos. Pero tenían esos golpes, tenían la intención de privarlo de la vida, o sería suficiente para privarlo de la vida. Tendría el Ministerio Público que acreditar forzosamente ese elemento. O sea, significaría que el señor Lord Padel, ¿no?, tuvo que haber llegado ese día a ese lugar con la finalidad y la intención de privarlo de la vida, y que con ello no se pudo consumar el delito porque hubo algo que lo impidió que se consumara. Pero algo que por lo general surge en el momento, como en este caso decíamos, no conocemos muy bien cuáles son las circunstancias previas, el por qué se arma la madriza, pero el hecho de la configuración de las lesiones es más que suficiente. No, inclusive la Corte ha determinado que no por el hecho del tipo de lesiones se va a configurar un delito de homicidio en grado de tentativa. Tan es así que pues entiendo que las lesiones, el señor en muy poco tiempo se le dio de alta para efectos de que pudiera continuar con su vida, digo, bajo las condiciones que pues estaba golpeado, evidentemente, ¿no? Entonces tenemos que tomar en consideración esta circunstancia de este aspecto. El Código Penal Federal establece que existe tentativa punible cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza. Forzosamente tiene que exteriorizarse. Alguien puede decir, ya, hay una exteriorización porque le dijo, te voy a matar, cabrón, ¿no? O sea, ya hay esa circunstancia. Si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente. Es una cita muy breve. La pena, aunque en el caso del Estado de México la definición lógica de la tentativa en los códigos locales es análoga, los elementos doctrinarios son la clave importante para poder determinar aquí si existe o no el homicidio en grado de tentativa. A mí me parece que lo que está sucediendo desafortunadamente es que las fiscalías están actuando en base a lo que sucede en las redes sociales. Si se hace viral, si la gente pide que se castigue, en este caso por el hecho de que este cabrón que tiene pues la lana, tiene el varo, se ve, pues agarra madrazos él con su séquito de guardias de seguridad a otra persona, pues sí, siempre eso incide en la sociedad y hace comentarios como, pues pongan su madre al otro, ¿no? O sea, hay varios comentarios que refieren la inconformidad de la ciudadanía. Se deben de tener elementos indispensables. Uno, el dolo, la intención de matar. En este caso podríamos pensar que él expresó esta intención porque le dijo que lo iba a matar, aunque tenemos que ver si solamente fue un dicho del momento de encabronamiento que tenía o realmente realizó algún acto para realizar, ¿no? O sea, que lo haya empezado a estrangular y que alguien haya llegado y se lo haya quitado, cosa que por lo menos en el video que se hizo viral no se ve. El principio de ejecución de los actos directos e idóneos para causar la muerte, ¿sí? El primer acto para efectos de causar la muerte, decía,
lo estaba estrangulando. Pero pues cuando se estrangula a una persona tiene que pasar un tiempo, porque lo que hace el efecto es evitar que pase el oxígeno que es necesario para la vida, y después de unos segundos que no pasa el oxígeno, pues evidentemente se causa esta intención, ¿no? Esta finalidad de desvivir a una persona. Pero no pudo llegar a ese tiempo necesario porque algo o alguien evitó que se diera. Ahí sí se existiría ese delito. Y el peligro del bien jurídico tutelado. La verdad es que los golpes, medios utilizados, no eran objetivamente actos para causar la muerte, en el caso en particular. Y es que fíjense, estimados amigos, que pues tenemos que tomar en consideración esta circunstancia, el hecho de que pues ver si efectivamente hay existen estos elementos necesarios. Y me parece que estamos cayendo en estos excesos por parte de las autoridades, ya que decíamos hace algún tiempo Fofo Márquez fue sentenciado por una circunstancia similar, en la cual en lo particular también yo lo comenté y dije, bueno, considero que no se configuran los elementos del feminicidio ni en la tentativa. O sea, sí hay posiblemente unas lesiones calificadas, pero no este delito. Lo mismo sería en esta circunstancia. Sí hay elementos para la configuración de un delito de lesiones, probablemente lesiones calificadas, porque pues hay varios elementos de lo que refiere la calificativa, ¿no? O sea, y que eso aumenta la penalidad, evidentemente, pero como homicidio en grado de tentativa me parece que no llega a esta circunstancia. Y es que dice pues la Corte en algunas tesis en el caso en particular dice, cuando se da este tipo de delitos en grado de tentativa, para acreditar que el activo puso en peligro la vida de la víctima, es necesario que el juez valore integralmente si los actos que se llevaron a cabo fueron los idóneos. No es solamente que el perito médico certifique el tipo de lesiones que tuvo la persona. Eso nos lo dice el registro digital número 2009-493. También hay otra que no se establece el homicidio en grado de tentativa. Requiere acreditar la intencionalidad del agente, nos dice otro registro 20-40-25, y algunos otros que nos hacen alusión acerca de cuando no se configura el delito de homicidio en grado de tentativa. Yo por ahí 18, registro digital 18, 99-57, los invito para que ustedes puedan poderlos analizar. La verdad es que otro de los temas que se estuvo diciendo es que pues qué mal pedo de este señor, que él se había amparado y que la señora y el hijo no lo habían amparado. Aquí me parece que es lo que yo le había comentado hace rato, ¿no? El hecho que la consecuencia lógica jurídica me parece que el que participa es el que amparas, no el que no participa. Y en el video no se ve que
la señora tire por lo menos un madrazo, sí le grita a la persona que está grabando el video, no se ve tampoco la participación del hijo, pero bueno, vamos a estar pendientes para ver qué es lo que va a suceder. La verdad que en lo que me respecta, considero que no se configura el delito de homicidio en grado de tentativa, no se dan los elementos necesarios que requiere la ley penal. Sí hay unos madrazos, evidentemente, ¿no? Hay que hacer un análisis profundo, ya que para nuestro sistema jurídico, pues cuando hay lesiones, cuando una persona golpea a otra, se puede configurar el delito de lesiones. Si esa otra persona regresa a la agresión y se dan chingadazos, pues puede haber lesiones en riña, que es una calificativa distinta. Si la consecuencia es golpearlo y con esto le priva de la vida, pues también existe, pues evidentemente, el homicidio. Si una persona comete lesiones y esta otra dentro de los 60 días de haber sido lesionado, por desfortuna muere, pues entonces las lesiones que originalmente estaban configuradas se reclasifican y se configura ya pues el delito de homicidio. Pero todos estos existen en el mismo código, en el mismo ordenamiento legal. No siempre que alguien madrea a otro se va a configurar o va a ser homicidio en grado de tentativa, ¿no? Porque le dijo que lo quería matar. Ese elemento no es suficiente. Es que existe el elemento y le puso en su madre. Sí, hay dos elementos, pero estos dos elementos aún me parece que no son suficientes, ya que se tiene que acreditar el primer acto de ejecución, que estaba intentando privarlo de la vida, pero que no pudo hacerlo por una causa externa a su voluntad. Entonces, tenemos que tener especial cuidado, y probablemente a la mayoría que vean este podcast le valga un pepino, ¿no? Y digan, no, pues a mí no me importa. El problema es que el día de mañana a quien se le puede aplicar de esta forma la ley puede ser alguno de nosotros o nuestros hijos, que se le castigue, ya que sí, efectivamente configuró un delito, que se le castigue por el delito que configuró, que se le castigue por las lesiones, y son calificadas lesiones calificadas. Homicidio en grado de tentativa, me parece que la ley, el hecho, la conducta realizada no da para esa circunstancia, así que tenemos que exigir que los ministerios públicos, las fiscalías, no actúen en base a lo que está pasando en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, que no actúen en base a esta circunstancia, que actúen en base a la ley. Tenemos el derecho de expresar lo que queramos, sí, efectivamente, tenemos esa libertad de expresión, pero las autoridades tienen que entender que la libertad de expresión es decir lo que nosotros queramos, pero bajo las reglas, bajo los candados que existen en cuanto a la libertad de expresión, pero que el tribunal, los juzgados, los juzgadores no son las redes sociales, sino hay entes encargados de ello. El hecho de que le pidan, le exijan, les digan en redes sociales a las fiscalías cómo van a actuar, que salga este personaje a decir que lo maten, me parece que es un exceso, porque pues el señor habla, no es abogado, supongo yo, porque si fuera abogado me parece que fuera
fuera más mesurado o hiciera un análisis más profundo de lo que está diciendo. En este caso, en el caso en particular, tiene que tomarse en consideración la circunstancia de la conducta realizada. No es aplicar penas por aplicar penas. Hay circunstancias que llevan, que se hacen en análisis, se llama política criminal. Esta política criminal determina cómo, cuándo y qué tipo de penas aplicar a las conductas delictivas. No todas las penas privativas, las penas que se aplican en el derecho penal van a ser de privación de la vida. Por eso hay delitos que tienen una mayor protección, a los que se les ha dicho delitos graves, y otros que la protección es mínima y que, pues evidentemente, donde hay mayor protección, en algunos países existe la pena capital, la pena de muerte, y en algunos otros no, como en México, que no existe esta sanción penal. Pero que ni en estos otros países, solamente por todos los delitos, se va a aplicar este tipo de penas y este tipo de castigos. Tenemos que entenderlo y reflejarlo en el día a día, y que eso sea lo que las autoridades nos enseñen y nos digan. Pero bueno, estimados amigos, espero que haya sido de su agrado este comentario, que estamos hablando de este señor, su caso, el Lord Paddle, y que pues ahorita se ha convertido en un tema mediático. Que se le castigue, sí, pero no por un delito que no ha cometido. Así que, estimados amigos, adiós, bye.